Si te apasionan los coches, bienvenidos a Pictus Autos. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Lalo? Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Qué bueno. Oye, te estuve espiando ahí en tu Facebook. De veras, no lo has dado, nunca lo das, no seas codo. Di cuál es tu Facebook, ¿no? Pues sí, claro, es Sergio Oliveira Autos. Y vamos a estar trabajando más cerca todavía tú y yo de lo que estamos trabajando hoy, ¿no? ¿Viste en el Face que? Vi que te fuiste bien presumidote que eres, anda acá en la planta de Audi y que no sé qué. Mira, ¿sabes? La intención no era presumir, ¿sabes por qué hice esta transmisión en vivo? Ajá. Difícilmente las marcas nos dejan que tomemos fotos. Deja videos, fotos. ¿Así? Sí, o sea, nos tienen súper restringidos para esas cosas. Para filmar una planta adentro o tomar fotos de algunas áreas y eso, necesitas permiso especial. Y éramos un grupo grande, éramos un grupo de, no sé, 30 personas, algo así. Y en algunas zonas no pudimos hacer. Había unas que tenía ganas de filmar y mostrar. O sea, ellos tienen unos escáneres digitales, obviamente, no hay escáneres análogos, por lo menos lo que yo sepa. Pero unas madres así son unas torres de como 2 metros con unos brazos mecánicos, parece una aspiradora, y lo va pasando así en partes del coche, y ese escáner te puede dar el enlace entre 2 piezas con hasta 0.4 milímetros de diferencia. Esa cosa que el ojo no ve, pero el escáner ve y lo mide. Y hay tolerancia para ese tipo de piezas también. Y son cosas que muchas veces uno lo ve y te parece, lo ves, no, pues sí se ve bonito, sí se ve bien, pero no sabes por qué. Como que no te explica muy bien qué pasa, que lo ves y se ve tan bien. Mientras menor la distancia, mientras más juntitas estén 2 partes, así sea en la carrocería, tablero, puertas, todo, mejor. Y más difícil y más caro de construir ese coche. Y yo vi mucho de eso en la planta de Audi. Esa parte específica que no nos dejaron filmar ni fotografiar, es la primera vez que yo entro y todos los colegas estaban ahí, les pregunté y todos estábamos impresionados porque ninguno había entrado nunca, por lo menos, en ninguna parte del mundo, en esa parte. Entonces yo no sé si, digamos, eso es algo nuevo, si ese sistema de digitalización es algo nuevo en Audi y que la marca quiere presumir y mostrar a los medios de comunicación, etcétera, que las cosas están hechas con calidad. Sí nos dejó impresionados, sí logró su objetivo, yo salí impresionado, ¿no? O si eso ya existe en otro lugar y ninguna otra marca se había atrevido a meter a la prensa ahí para que lo vieran, ¿sabes? No lo sé, no sé si por ejemplo Mercedes-Benz o BMW lo tengan, yo creo que sí, porque casi siempre esas marcas van a la par. Pero son como cosas secretas, es como sus trucos secretos de las marcas. Sí, así ¿no? así es. Y por eso me sorprendió que nos llevaron, sobre todo un grupo grande, ¿no? Ellos hablaban que hicieron un trabajo fuerte con alrededor de 150 personas. Trabajan, yo creo que muchas más, creo que 500, 600 personas, no me acuerdo muy bien cuántas personas trabajan en la planta de Audi, pero alrededor de 150 personas fueron entrenadas en Alemania, con cursos que estuvieron entre mes y medio y año y medio. O sea, en algunos casos llevaron al trabajador con toda su familia a vivir año y medio en Alemania para que entendieran no solo los procesos, ¿no? Sino digamos, la filosofía de la marca. Alguien dijo que no podía hacerse, pero él respondió con una sonrisa que tal vez fuera verdad, pero al menos quería intentarlo. Alguien se burló. Nunca lo conseguirás. Nadie ha sido capaz de hacerlo. Pero él se quitó el abrigo y el sombrero y se puso manos a la obra. Son muchos los que te dicen, no puede hacerse. Muchos los que te auguran el fracaso. Muchos los que señalan, uno a uno, los peligros que te acechan. Toma aire. Sonríe. Quítate el abrigo e intenta hacerlo. Tan solo céntrate en hacer lo que no puede hacerse. Y lo harás.
todas las presentaciones, o sea, obviamente llegaba el jefe de la sección casi invariablemente un alemán, la excepción era un español, y presentaban el lugar donde estábamos y luego venía un mexicano y ya explicaba, mira, aquí esto se hace así, 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 por esto, 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 esto. Entonces, de alguna manera dices, ok, los jefes no son mexicanos, pero los mexicanos están haciendo las cosas, ¿no? Okay. Y sí salí impresionado con eso. Ahora, había algo específico que yo estaba buscando en esa planta, que estaba seguro que no lo iba a ver. En Alemania, creo que ya he hablado aquí en algún video antes, Lalo, en Alemania cuando tú vas a una planta, no necesita ser de Audi, de Volkswagen, por ejemplo, ellos tienen unas especie de pinzas, así en forma de C, hacia, voltea hacia abajo, que agarra el coche. Esas pinzas giran el coche de manera a que cuando, y circulan como en una línea de producción tradicional, no sé, los coches van ahí, tú eres un obrero, el coche llega y a ti te toca poner las ruedas, por decir algo, entonces llegas, pones la rueda, tornilla y se va. El obrero tradicional de las plantas, lo único que hace es eso, es apretar tornillos, ¿no? Obviamente hay trabajadores de nivel mayor, ¿no? Que son los que diseñan producción, están en logística, etc. Innovación difícilmente sale de una planta, sí se puede salir, pero difícilmente sale de una planta. Difícilmente una innovación es hecha por un obrero o alguien que dice, oye, yo creo que este proceso se podría mejorar si hiciéramos así. Se da, pero es raro. Las innovaciones casi siempre vienen de un laboratorio especializado en esto, pues, claro, ellos buscan hacer en otro lugar. Entonces en las plantas hacen eso, pero armar las partes de abajo del coche implica que el trabajador tiene que levantar las manos a una altura más mayor que la de sus hombros. Y eso hace mucho daño a la espina, a la salud. Muy cansado, imagínate estar así. Deja el cansancio, o sea, implica un nivel de lesión de espalda a muy corta edad y lesiones a veces muy graves, ¿no? Entonces, en Alemania es más caro pagar a un trabajador que comprar un robot caro. Aquí es al revés. Entonces, en Alemania, los coches, o sea, esas dos pinzas que digo, gira para que el trabajador nunca tenga que levantar las manos más alta que su hombro. Lo máximo que hacen es aquí. ¿Por qué? Porque si hay una lesión de espalda, les cuesta una lana. No es, como muchos pudieran pensar, es que ellos respetan el trabajador alemán porque son alemanes y no respetan a los mexicanos porque son alemanes. No es una cuestión de respeto, es una cuestión de dinero. O sea, quien respeta al trabajador alemán es el gobierno alemán, que obliga a que existan sindicatos fuertes, sistemas de salud fuertes, etcétera, etcétera. Y quien no respeta al mexicano es el gobierno mexicano, que permite que tengamos sueldos bajos, bajo nivel de salud, etcétera, etcétera. Entonces, antes de echar la culpa a Audi o a Volkswagen o a la marca que sea, entiendan eso, es un problema del país, del Estado. Cada uno de los estados, no es solo México, prácticamente cualquier país que se contrate por ser conocido por mano de obra barata, México, India, Brasil, Argentina, China, todos esos, donde hay más trabajadores que robots, el motivo es ese, el motivo es económico, ¿no? Entonces yo estaba así, es la planta de Audi más moderna del mundo, a ver, y llego en la línea de producción, veo los brazos, órale, pero no giran. Ah, ¿no? No. Entonces no está como el de Alemania. No. Así que será la más moderna en algunas cosas, pero no es la más amigable con el trabajador, ¿no? De nuevo, no es culpa de Audi. O sea, yo en lugar de Audi, tú en lugar de Audi, tú en lugar de Audi, hubiéramos hecho todos lo mismo. ¿Por qué? Porque son empresas, las empresas están para generar dinero y para generar dinero dentro de las exigencias de cada mercado, ¿no? Ahora, todos estamos muy impresionados con la planta, agarramos los coches, ahí se fabrica la Q5 y nada más la Q5. La ciudad se llama San José Chiapa y me dio mucha risa porque la noche anterior de la visita a la planta, el director de Audi en México, Walter Haneck,
estaba diciendo que cuando él supo que, él vive en Puebla, ¿no? Que cuando él supo que se iba a construir la planta en San José de Chiapa, y se fue un domingo a San José de Chiapa con su mujer. Dice, mira, no había pero ni un Oxxo, ¿no? O sea, ni gasolinera. O sea, Un pueblito. sí, sí, sí. Y ahora llegas y ves el crecimiento de la ciudad, ¿sabes? O sea, en las afueras, perdón, la cantidad de departamentos en construcción y la mejora de las avenidas. El pueblito se transformó por la planta de Audi, que es un proyecto que empezó hace 6 años. O sea, 2011 empezó. O sea, ya se van a cumplir 6 años ahorita en 2017. Es decir, del proyecto, de la búsqueda del lugar, de la contratación, etcétera, etcétera. Por eso cuando hablaba yo aquí de lo de Ford, que Ford decidió ir, que la gente está enojada de eso, pues sí, se decidió ir porque en aquel momento era rentable hacer una planta, siguió todo el proceso, empezó a hacer, y el mercado cambió durante eso, y dijeron, pues siempre no. Pero en el caso de Audi, es que Audi tiene más huevos que Ford. No es una cuestión de huevos, es una cuestión de economía. O sea, para Audi sigue haciendo sentido construir, sobre todo va a construir una SUV, no un coche compacto. Y las SUV siguen en búsqueda, donde la gente quiere cada vez más. Entonces, el día siguiente fuimos a manejar la Q5 y qué buen producto es, ¿ves? Qué buen producto. O sea, yo busqué un defecto en la camioneta durante todo el primer día. Yo la conduje en el primer día, solo yo iba con Héctor Ocampo, el primo, ¿no? Y yo manejé el primer día, él manejó el segundo. No encontré defectos. En carretera, dices, qué buen producto, buenos terminados, no tiene ruidos interiores, acelera bien, curvea bien, los terminados son impecables, ¿sabes? El espacio, entonces, no manches, está buenísima. Además, ver los precios. Es lo que te iba a preguntar. El precio empieza en 699,900, 700,000 pesos. Y dices, bueno, la rival, digamos, más cercana sería un X3, y además es barata, ¿no? Digo, no es que 700,000 pesos sea poco dinero, por lo menos no para mí. Tengo amigos que sí andan en Cayennes y eso, o sea, que tienen lana para esas cosas, pero bueno. Y dije, pues está muy bien, o sea, está barata la camioneta, pues hasta el precio está bien. Pero ya el día siguiente, ya con más calma, manejamos la camioneta ahí le tocó a Héctor manejar, era Jalcomulco, en Veracruz, hasta la Ciudad de México. Y tuvimos 5 horas en el aeropuerto antes de tomar el vuelo para acá. Entonces, en ese lapsus, primero, cuando estábamos ya por llegar a México, como a hora y media, apareció el primer problema. Se va a poner bueno. A ver, Sí. ¿cuál? Mucha gente me empezó a preguntar por redes sociales, cuando empecé a hablar de la Q5, ¿no? Dice, oye, y a ver, ¿y no va a pasar con la Q5 lo mismo que dijiste del Kia Forte, que por ser una planta nueva, los trabajadores empiezan apenas a aprender y eso, no vas a tener más problemas? Mira, sí, esa posibilidad obviamente existe, bueno, no es, la posibilidad existe, yo creo que no explica bien lo que quiero decir. El nivel de expertise o de especialización o de entrenamiento que necesitaban en Kia también lo necesitan en Audi, lo necesitan en cualquier planta, en cualquier lugar. Nadie entra a una chamba nueva sabiendo hacer todo. Tú empiezas a aprender a la medida que vas trabajando. Por más que tengas entrenamiento, el entrenamiento es como la universidad. O sea, te sirve, pero no te enseña realmente cómo es la vida real, ¿no? Valga la redundancia. Eso sí existe. Es decir, la probabilidad de problemas sí existe, pero es menor que en Kia porque es una marca premium y la marca premium necesita ser construida con más cuidado o va a ser poco competitiva, ¿no? Entonces en el camino empezó el problema. ¿Cuál problema? La pantalla se empezaba a apagar. Sí. Se apagaba y luego se prendía. Y apagaba y se prendía. Se apagaba y se prendía. Se pasaba 10 minutos prendida y se apagaba 30 segundos, se volvía a prender, otra media hora prendida, se apagaba. El hecho es que la pantalla no funcionaba bien. Pero el auto que ustedes condujeron es de preproducción o ya era de línea. No, ya es de producción. La camioneta ya está en venta la siguiente semana. Wow. No, pues entonces sí. Ya es de producción normal.
Luego, dices, bueno, ok, pues ibas a con un problemita, pues ni modo. O sea, a lo ¿Qué- mejor qué un dices? cable ahí que no. Exacto, un arnés, un cable, algo que no está bien, pero no está bien, ¿sabes? Y no significa que todas lo están, porque de repente hay que aclarar, ¿no? Bueno, Estoy todas diciendo, esa están tiene mal. todas, es que la Q5 no sirve porque la pantalla se apaga. No. Espérate. En esa pasó eso, no significa que pasen todas, ¿no? Pero, ¿qué significa? Que a pesar del cuidado, etcétera, mayor en la construcción de un auto premium como es la Q5, las probabilidades de fallas ahí siguen, tanto que había esa falla. Pero luego llego a la Ciudad de México, ¿no? Digo, y tuvimos 5 horas, me puse a estudiar para escribir, para el informador, la nota. ¿Y qué crees que me doy cuenta? De algo que realmente, y confieso, hago mea culpa público, debí haberme dado cuenta en la presentación, pero ni yo ni nadie creo que se dio cuenta. La versión de 700,000 pesos tiene bolsas de aire traseras opcionales. Como no las traen, de No, verdad. No, si las quieres las tienes que pagar extra. No tiene cámara de reversa, no tiene llave de presencia. Se tienen muy poquitos gadgets, muchas cosas le fueron quitando. Deja los gadgets todavía lo entiendo, pero bolsas de aire, un Audi de 700,000 pesos con 4 bolsas nada más, como una Honda HR-V, como un Honda Fit, como un Chevrolet Sonic. 4 bolsas, ¿te cae? Luego la siguiente versión cuesta 780, 786, algo así. Dices, bueno, esta ya, no. ¿Tampoco? Tampoco. Tiene un poquito más de equipo, pero nada. Entonces, la verdadera Q5 empieza... En 1,900,000. ¿A dónde crees? No, justo a lo que cuesta la BMW X3. 860,000 pesos. El verdadero precio, si quiere que valga la pena una Q5, empieza en 860. Ahora, si pagaste 860 por una Q5, tienes la mejor SUV de ese segmento. Qué bien va. Qué bien se maneja. ¿Esa cuántas bolsas calidad. tiene? La de ese precio. 6. 6 bolsas. 6 bolsas es una especie de mínimo, ¿eh? O sea, no es, wow, lo máximo, no, un Camry tiene 10. Pero es lo que Pero yo te iba a 6 decir. bolsas ya lo aceptas. 4 me parece inaceptable. O sea, y me parece inaceptable para una Honda HR-V, para una Q5 mucho más inaceptable. Para un vehículo premium, No, tendrías no que se tener vale. lo máximo, ¿no? Claro. Porque es premium. Claro. Y yo creo que eso habla mal de la imagen de Audi. Me parece que el coche fue mal configurado en esas versiones básicas. Mal. Pero ya lo Qué habías, pena, porque es un carrazo. ya lo habías hablado tú aquí, que $350 más o menos cuesta cada bolsa. Entonces, por 2 bolsitas que le pusieran son $700. 350, 2 bolsas. O sea, pues, todavía peor. Son como 7,000, 8,000 pesos. Y solamente te las ponen si tú pagas 100 y tantos mil pesos más. Híjole, pues sí está medio cañón. No, lo puedes pedir como opcional. Puedes comprar la básica si quiero con bolsas de aire ¿Y cuánto- traseras. y cuánto? Pero no sé cuánto cueste. No te va a costar 8,000 pesos. No te cuesta 8,000. Porque se las hubieran puesto. No, seguramente cuesta 30, algo así. No sé cuánto, pero 8,000 no es. Wow. Sí me parece mal planeado, de mal gusto, pues, el tema. Pero, Pues sí, porque si tú como yo que no sé nada de carros y que dices, pues ya me compré un Audi, pues no, casi uno no se fija mucho cuántas bolsas va a traer. Realmente no te fijas. Te gusta que te guste, que más o menos te alcance para pagarlo, que puedas, no sé, freciarlo, lo así que es. sea, pero no te das cuenta de esos detalles. exacto. Entonces, hasta que viene alguien y nos dice, Insisto, yo no me di cuenta en la presentación. ¿Sabes? Yo estaba, no manches, es la mejor camioneta de su segmento, que bien se maneja, que esto. Pero pasa, ¿sabes? O sea, llegamos aquí, nos subimos a una Kia Sportage, que ya sabe la 2.4, que ya saben que yo considero la mejor de su segmento en México. No, la diferencia es brutal. Es brutal. nada que ver. Nada que ver. O también hay precios muy diferentes. Sí, cuesta bastantito más la otra. Sí, por eso, pero te das cuenta del precio, ¿sabes? De por qué del precio. O sea, sí, no es solo una cuestión de equipo, ¿sabes? Es motores, son terminados, y
la manejas 10 metros y te das cuenta. Entonces, Por ejemplo, tú traes una Cayenne 2006, ¿no? Ajá. Tú te acostumbras a ese manejo de una Cayenne, tú te subes a una otra camioneta, No, sí. ¿a poco no te da? Por eso no le he cambiado. Exacto. Pues sí, porque Dices, te subes y... o sea, además por lo que cuesta, Ajá. lo que compraría sería una Creta. Sí. Dices, la Creta es muy buena camioneta comparada a lo que está alrededor de ella. Pero si estás acostumbrado a una Cayenne, bajar a una Creta, dices, no, pues nada que ver. O sea, Sí. y solo manejando, sabes. El otro día alguien me preguntó por Twitter, oye, a ver, ¿cómo defines qué es un auto divertido? Dices, mira, pues es como enamorarte. O sea, solo sabes qué es cuando te enamoras. O sea, solo sabes qué es un coche divertido cuando lo manejas. Sí, queda claro. Sergio, bueno, Pues muchas gracias. al contrario, Nos vemos, amigo. adiós. Hermoso, suscríbete y disfruta todo lo que tenemos para ti. Si te gustó lo que ves, dale like. Y si eres un verdadero macho alfa, compárteme. Si te gusta y quieres ver más, dale click aquí. Hip hop, hip hop.